¿Cuál es la mentira más dulce que alguien te dijo para ayudarte sin que lo supieras? Cuando mi novio de 5 años me dejó, perdí mi pasión por la cocina. Solía ser bloguera de comida, pero de pronto no podía ni mirar mi cocina sin ponerme a llorar, era nuestra cosa. Mi nueva compañera de piso, Kate, que era mesera, parecía la peor cocinera del mundo. Quemaba las tostadas, arruinaba la pasta y de alguna forma lograba activar la alarma de incendios incluso haciendo cereal. Cada desastre me hacía reír, y al final, yo terminaba enseñándole. Durante 6 meses, le estuve mostrando recetas básicas, sintiéndome bien por estar ayudando a alguien. Me está salvando de pedir comida para llevar para siempre, decía, tomando apuntes sobre cosas como cómo partir y hervir la pasta. Ayer fui a sorprenderla en su trabajo. No la encontraba entre los meseros, así que pregunté en el mostrador. La anfitriona me miró confundida. Kate. Oh, te refieres a la chef Catherine. Ella está a cargo de la cocina. Ahora mismo está todo a mil. Me asomé por las puertas de la cocina y me quedé helada. Ahí estaba Kate, dando órdenes con confianza y dirigiendo a un equipo de chefs, la misma persona que, justo ayer, me había preguntado cómo saber si la pasta ya estaba lista. Cuando llegó a casa esa noche, solo la miré y decidí no decir nada. Ella sonrió y me dijo. La primera vez que te emborrachaste aquí, me dijiste que no habías vuelto a sonreír desde que él se fue, salvo cuando arreglabas mis tostadas quemadas. Así que seguí quemando tostadas. Abogados, ¿qué cosa crucial olvidó contarle su cliente que les hizo perder el caso por completo? Hace algunos años, defendía a un tipo acusado de incendio provocado. Desde el primer día, me juró que era completamente inocente. La casa quemada era la de su jefe, y aunque admitió haberlo amenazado verbalmente con prenderle fuego, me insistió en que solo lo dijo por enojo y que lo que ocurrió fue una mera coincidencia. Me puse a revisar el caso. A decir verdad, la evidencia era flojísima. Todo era circunstancial. Estaba en la zona, sí, pero no había huellas suyas en el encendedor recuperado ni rastros de ADN en la escena. Usé eso como pilar de la defensa. Me sentía bastante confiado. Llega el juicio. Primeros días, todo va bien. Logré cuestionar la solidez del caso contrario sin mayores problemas. Pero en el tercer día, todo se fue al demonio. El abogado contrario sube a mi cliente al estrado y le pregunta, con toda tranquilidad. ¿Tiene usted un canal de YouTube? Me paro de inmediato. Protesto, irrelevante. El otro abogado responde. Va a querer escuchar esto, su señoría. El juez le da luz verde. Y en ese momento vi la vida abandonar la cara de mi cliente. Admite que sí, que tiene un canal. Entonces, el abogado rival saca una laptop, camina hacia el juez y le muestra un video. Era un maldito video de mi cliente, grabándose a sí mismo, cometiendo el incendio. En el clip hablaba a cámara sobre cómo iba a quemar la casa, por qué, y cómo iba a asegurarse de no dejar rastros. Llevaba el mismo conjunto negro y la misma máscara que se veían en las cámaras de seguridad. Hasta mostró el encendedor que luego encontraron en la escena. El abogado contrario giró la pantalla hacia mí. Yo solo me quedé ahí, sintiendo una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza absoluta. Lo miré, nos cruzamos las miradas, y le dije en voz baja. Eres un maldito idiota. Y sí, perdimos. ¿Cuál es la cosa más ridícula sobre la que alguien intentó corregirte sin saber que eras un profesional en el tema? Estaba en una reunión casual con amigos de amigos. Una de esas juntadas donde hay cerveza, picada y gente que quiere brillar contando cosas que nadie pidió. En una de esas, un tipo empieza a hablar sobre lo mal que está escrita la serie Chernobyl, que usaron términos incorrectos, que un reactor nunca haría eso, que claramente los guionistas no sabían nada de energía nuclear. Yo lo miraba tranquilo. Lo dejé hablar. Casi 15 minutos de monólogo. En un momento, dice. Eso del grafito encendido es puro invento hollywoodense. Y ahí no aguanté más. Le pregunté. ¿Y vos en qué trabajas? Me dice. Soy contador, pero leo mucho. Yo le dije. Ah, qué bien. Yo soy física nuclear. Trabajo en simulación de reactores, y justamente participé como asesora técnica para una miniserie llamada Chernobyl. Se le cayó la cara. Literal. No supo si reírse o pedirme disculpas. Solo dijo. Ah, mira vos. Y se sirvió más papas. No dije nada más. A veces el silencio humilla más que cualquier grito. ¿Cuál fue la jugada más audaz que hiciste en la escuela? Convencí a toda mi escuela de que era fluido en lenguaje de señas para ayudar a una nueva estudiante sorda, aunque solo sabía unas 10 señas. Elisa se transfirió a mitad del semestre. Nuestro director anunció que era sorda y usaba lenguaje de señas. En el almuerzo, la vi sentada sola,
nadie sabía cómo comunicarse con ella. Había tomado 3 semanas de un curso gratuito de lenguaje de señas el verano anterior, pero lo abandoné cuando se puso difícil. Aún así, sabía saludos básicos. Me acerqué y le hice la seña de hola. Su rostro se iluminó. Me respondió rápidamente con señas y entré en pánico. Sonreí, asentí y fingí mirar mi reloj, básicamente señalando que tenía que irme. Se mostró decepcionada, pero sonrió. Esa noche, estudié videos de lenguaje de señas. Memoricé 50 nuevas señas y practiqué hasta que me dolieron las manos. Al día siguiente, logré mantener una conversación básica antes de quedarme sin señas. La profesora de español, la señora Reyes, había estado observándonos. Me preguntó si podía ser el intérprete de Elisa, ya que la escuela no podía pagar a un profesional. Antes de que pudiera confesar la verdad, ya me estaba agradeciendo por ser tan hábil. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Cada noche, estudiaba frenéticamente nuevas señas para el día siguiente. Durante las clases, me sentaba con Elisa fingiendo interpretar, aunque en realidad solo hacía las pocas señas que conocía y el resto lo improvisaba con gestos. Cuando no conocía una seña, la deletreaba muy lentamente, diciendo que eso era lo correcto para términos técnicos. Elisa fue paciente, muchas veces me ayudaba cuando me trababa, lo que me hacía sentir aún peor por mentir. Todos comenzaron a tratarme diferente. Los profesores me elogiaban. Estudiantes que nunca me habían notado querían ser mis amigos. Incluso el director me mencionó en el boletín escolar. Esto duró 3 semanas, hasta que un intérprete real visitó la escuela para una asamblea. Sabía que estaba perdido. El intérprete se comunicó perfectamente con Elisa, quien parecía sorprendida de lo diferente que era el lenguaje de señas real en comparación con lo que yo había estado haciendo. Después la encontré en el pasillo, listo para enfrentar su enojo. En vez de eso, me entregó una nota: supe que no eras fluido desde el primer día. Te he estado enseñando lenguaje de señas porque fuiste la única persona que intentó. Gracias. Le confesé todo a la señora Reyes. En lugar de castigarme, la escuela creó un club de lenguaje de señas con un instructor de verdad. 30 estudiantes se unieron, incluido el capitán del equipo de fútbol. Para el final del semestre, Elisa tenía una docena de amigos que podían mantener conversaciones básicas en señas, y yo por fin estaba aprendiendo. ¿Cuál es un secreto tan grande que, si tus clientes lo descubrieran, tu negocio entero colapsaría de la noche a la mañana? Tengo un negocio de pasteles y cobro cientos, a veces miles, de dólares por ellos. El problema es que soy terrible horneando. Cada vez que he intentado hacer un pastel desde cero, ha sido un desastre. Así que encontré una solución: comencé a usar una mezcla para pastel de $1 de Walmart en cada uno de mis pasteles. Nadie lo sabía, ni mis clientes, ni mis amigos, ni siquiera mi familia. La gente siempre me dice que mis pasteles son mucho mejores que los de caja, que pueden sentir el esfuerzo y la pasión en cada bocado. Llevo años con este negocio. Pero la semana pasada recibí un pedido personalizado para un pastel de bodas, un enorme pastel de 4 pisos. La pareja estaba obsesionada con mi trabajo y decían que mis pasteles eran los mejores que habían probado. Todo iba bien hasta que recibí un mensaje de la novia. Oye, esto es raro. La mamá de mi prometido dice que reconoce tus pasteles. Jura que los ha probado antes. Lo ignoré y le respondí que tal vez solo era una fan. Pero luego me envió otro mensaje. Ella solía hacer pasteles exactamente como los tuyos cuando trabajaba en la panadería de Walmart. En ese momento, entré en pánico. Le dije a la novia que eso era imposible y la bloqueé. La boda se llevó a cabo y la vida siguió su curso. Nunca volví a pensar en eso, hasta años después, cuando descubrí que ella era la inventora de la misma mezcla para pastel sobre la que había construido toda mi carrera. Gamers, ¿qué es lo más raro que han escuchado por un micrófono abierto? Una vez estaba jugando Call of Duty con mi equipo y uno de los tipos tenía el micrófono abierto sin darse cuenta. Todo parecía normal hasta que, de pronto, se escuchó una voz femenina súper molesta al fondo, gritando algo como: apaga ese maldito juego y llévame a cenar ahora. Durante como 10 minutos, el tipo intentó calmarla mientras seguía jugando. Le decía cosas tipo: solo dame 5 minutos, ya casi termino esta partida, si salgo ahora me van a penalizar. Pero ella seguía encima, cada vez más intensa, hasta que soltó: si no apagas ese juego en este segundo y me llevas a cenar, me largo. Lo siguiente que hizo fue escribir en el chat del equipo: denme un segundo, voy a terminar con mi novia. Obviamente todos soltamos la carcajada y pausamos el juego para ver qué pasaba. Entonces el tipo explota. Se escucha clarito como dice: este es mi apartamento. Tú estás aquí porque yo te dejé quedarte.
Yo pago el alquiler, yo compro toda la comida, hasta te doy dinero para tus salidas. No puedes darme un ultimátum cuando no tienes nada por ti misma. Se acabó. Agarra tus cosas y vete. Ella empezó a gritarle y a llorar, diciéndole que él también tenía sus errores, que no podía hacerle eso, que ella había aguantado muchas cosas. Pero el tipo ya estaba decidido. Solo dijo: lo siento, ya no más. Mañana trae a un amigo o a uno de esos tipos con los que coqueteas todo el día para que te ayuden a empacar. A ver si alguno de ellos también te da un techo, comida y ropa como yo. Fue tan incómodo como épico. Nadie dijo nada por unos segundos, y después uno del equipo solo dijo: bueno, reanudamos. ¿Qué te hizo dejar a tu prometido? Mi novio y yo llevábamos 3 años juntos. En todo ese tiempo, nunca quiso hablar mucho sobre sus ex, lo cual me pareció bien porque yo también tengo algunas relaciones pasadas que prefiero no discutir. Habíamos hablado de comprometernos por un tiempo, así que la propuesta no fue una sorpresa, pero igual estaba muy emocionada, y entonces vi el anillo, y admito que sentí un poco de decepción. No es un anillo horrible, pero simplemente no era mi estilo, y además, ni siquiera parece un anillo de compromiso porque es un zafiro en lugar de un diamante. Se ve un poco infantil, pero él dijo que lo escogió porque el zafiro azul le recordaba a mis ojos, y pensé que eso era muy dulce. Así que decidí que, en 10 años, tal vez podría negociar por un anillo mejor, pero por ahora, este era el que él había elegido para mí y lo único que importaba era casarme con el amor de mi vida. Llevé el anillo con orgullo y lo mostraba siempre que tenía oportunidad. No creo que nadie sospechara que no estaba completamente feliz con él porque siempre hablaba maravillas del anillo. Un día, su mamá me mandó un mensaje diciendo que estaba en la ciudad y preguntó si quería tomar un café para hablar sobre los preparativos de la boda. Nuestra relación es complicada. Nos llevamos bien en general, pero ¿recuerdan que dije que a mi novio no le gustaba hablar de sus ex? Bueno, su madre no puede dejar de hablar de ellas. Su ex favorita para mencionar era una que falleció un año antes de que empezáramos a salir. Su nombre era Safi, y aparentemente era perfecta, como solo pueden serlo las personas que han muerto. Cuando nos encontramos, fue la primera vez que la veía desde que me comprometí, ya que vive a 1 hora de distancia. Lo primero que pidió fue ver el anillo. Me sorprendió que no lo hubiera visto todavía. Suponía que mi novio le había enviado una foto, pero se lo mostré. Su expresión cambió por completo. Me preguntó si él me había dicho algo sobre el anillo. Le conté la historia del zafiro y mis ojos. Entonces su boca se abrió de incredulidad. ¿No te dijo que era el anillo de Safi? Me explicó que mi novio y Safi en realidad se habían comprometido un mes antes de que ella muriera, y que ella llevaba el anillo puesto cuando falleció. Mi novio se lo quitó de la mano en el hospital y lo guardó. Su madre pensó que lo conservaba como recuerdo y estaba en shock al enterarse de que lo había reutilizado para proponerle matrimonio a otra persona. Ni siquiera es un anillo caro, porque en ese entonces él no tenía un buen trabajo. Lo compró para ella, porque Safi es diminutivo de Sapphire, zafiro, y, al parecer, ni siquiera a ella le gustaba. Toda la historia de que lo vio y pensó en mí, falsa, falsa, falsa. Cuando lo confronté, no entendía cuál era el problema. Admitió que no debió mentirme, pero dijo que el zafiro sí tenía el mismo color que mis ojos y que, bueno, los anillos son caros, así que ¿por qué no reciclarlo? Es un anillo de $80 y ahora me da escalofríos. Siento que el espíritu de Safi va a atormentarme por llevar el anillo que él le quitó de su mano muerta. Le devolví el anillo y cancelé el compromiso. Que él se quede con su espíritu vengativo. ¿Qué hizo alguien que te hizo pensar que era realmente inteligente? Mi compañero de cuarto en la universidad parecía el estudiante más perezoso del mundo. Dormía durante las clases, nunca tomaba apuntes y se la pasaba de fiesta todo el fin de semana, mientras yo estaba enterrado en libros. Todos pensaban que estaba desperdiciando su beca. Nuestro examen final de química era legendario, 3 horas de puro infierno que hacían llorar incluso a los estudiantes con puros 10. El profesor se jactaba de que nadie había sacado más del 85% en 5 años. La noche anterior, mientras yo tenía mi tercer ataque de pánico, él estaba viendo Netflix y comiendo papas. Cuando le supliqué que estudiara, solo se encogió de hombros y dijo: lo tengo controlado. A la mañana siguiente, lo encontré aún dormido, a solo 30 minutos del examen. Literalmente lo arrastré fuera de la cama. Entró tambaleándose al aula con pijama y sandalias. Sin calculadora. Ni siquiera llevaba un lápiz. Lo vi pedirle útiles prestados a otros estudiantes, y luego quedarse sentado mirando el examen por lo que pareció una eternidad. Se me partió el corazón. Estaba claro que iba a reprobar. Pero entonces, algo cambió. Empezó a escribir sin parar, llenando página tras página con cálculos y fórmulas que yo ni siquiera reconocía. Terminó 1 hora antes que los demás y simplemente se fue. 2 semanas después, el profesor lo llamó al frente del salón. Dijo que nunca había visto algo así. Había sacado 100% y además resolvió la pregunta extra usando un método que él mismo nunca había considerado. Resultó que en las noches, mientras todos pensábamos que estaba perdiendo el tiempo en Internet, en realidad estaba estudiando por su cuenta teorías avanzadas de química. No era flojo. Solo estaba aburrido de lo básico que estábamos viendo en clase. ¿Alguna vez te han despedido por hacer exactamente lo que te dijeron que hicieras? Yo sí.
Era mi segundo mes en una oficina bastante aburrida. Tenían una regla escrita en el manual del empleado, en negritas. Si tu supervisor no llega en 15 minutos, puedes retirarte. Todos la conocían, todos hablaban de ella como si fuera ley sagrada. Un lunes, llego a las 9 de la mañana, como siempre. Pasa media hora y mi supervisor no aparece. Nadie sabe nada. A las 9:20 yo ya estoy revisando el manual, pensando esta es mi oportunidad de usar esa regla mágica. Le dije a mis compañeros. ¿Alguien ha aplicado lo de los 15 minutos? Uno me dijo, nadie se atreve. Pues adivina quién sí se atrevió. A las 9:21 me levanté, guardé mis cosas y salí como si me hubiera graduado. Me sentí rebelde. Me compré un café, caminé por el parque, hasta tomé una siesta. Al día siguiente, Recursos Humanos me llama. Supuse que era por el chisme de mi hazaña. Pero no. Me dicen que había sido reportado por abandono injustificado del puesto. Pero, la regla de los 15 minutos, dije. Sí, pero eso es más una guía cultural, no literal. ¿Guía cultural? ¿En qué idioma está escrita esta empresa? Intenté explicar que simplemente apliqué el reglamento, pero fue inútil. Me despidieron esa semana por falta de compromiso. ¿Lo mejor? Mi jefe sí apareció ese día. 40 minutos tarde, pero como estaba en una videollamada desde su casa, nadie lo notó. Ahora trabajo desde casa, sin manual absurdo, sin reglas ambiguas. Y si mi supervisor no llega, simplemente abro Netflix. ¿Qué vacío legal que encontraste y usaste al máximo? 1. Un banco ofrecía $500 en efectivo por abrir una cuenta de ahorros con ellos, el depósito mínimo era de 500, leí todo, incluso las letras pequeñas. Y en ningún lado decía cuántas cuentas se podían abrir ni cuánto tiempo debía permanecer abierta la cuenta, así que abrí una cuenta, gané $1000, 2 semanas después la cerré y abrí otra en una sucursal diferente, seguí haciéndolo hasta que gané $7000, el banco me dijo que ya era suficiente y yo respondí que estaba cumpliendo las reglas, que ellos estaban prometiendo $500 y no ponían condiciones específicas, cancelaron la promoción de inmediato. 2. Esto le pasó a mi padre, le robaron su Lexus del garaje, lo reportó al seguro, pasaron 2 semanas y como no apareció le pagaron el coche, una semana después la policía lo encontró sin un rasguño. El seguro ya era dueño del coche y lo subastó, mi padre fue a la subasta, lo compró y volvió a casa con su coche y $10,000 extra. 3. Trabajaba en una fábrica de muebles, cada noche salía con una carretilla llena de aserrín y el guardia la revisaba exhaustivamente buscando lo que yo pudiera estar robando, nunca encontró nada, después de 20 años. Cuando se retiró, me preguntó qué había estado robando, le dije, carretillas. ¿Qué mentira dijiste como chiste y ahora no puedes salir de ella? En secundaria dije, como chiste, que era alérgico al queso. Todo para evitar que me invitaran a una pizza que claramente no querían compartir. Todos se rieron, quedó ahí. Pero una semana después, estábamos en el cumple de un compañero y trajeron empanadas. Y todos gritan. No le den de queso a él, que se muere. Y ahí me di cuenta de que lo creyeron. Desde ahí empezó el infierno. En cada evento escolar, comida familiar, salida de amigos. Tenían que revisar todo por si tenía queso. La madre de un amigo me cocinó pastel de papa sin mozzarella para cuidarme. Una vez, la chica que me gustaba me trajo una lasaña especial solo para que no te pase nada. Yo vivía la vida como si el queso fuera veneno. Y ya era muy tarde para decir la verdad. Hasta que un día, sin darme cuenta, me comí una empanada equivocada. La de queso. Me congelé. Todos me miraron. Y yo, sin saber qué hacer, dije. Estoy haciendo terapia de exposición. ¿Alguna vez te han castigado por hacer lo correcto? En segundo año de universidad, yo era el chico nerd buena onda. Siempre ayudaba a mis compañeros a estudiar antes de los exámenes. Una noche, se me ocurrió hacer algo especial, diseñé una pequeña app de repaso con preguntas tipo trivia del examen final. Nada ilegal, solo material que ya habíamos visto. Subí la app al grupo de WhatsApp y todos empezaron a usarla. Les encantó. Mi error fue hacerla demasiado buena. El día del examen, 17 personas sacaron un 10 perfecto. 17. Cuando normalmente solo 2 o 3 pasaban raspando. El profesor sospechó que hubo trampa, nos citó a todos y nos empezó a interrogar como si fuéramos criminales. Uno de mis amigos, en pánico total, gritó. Fue Diego, él hizo la app, él sabe todo. Y ahí empezó el caos. Me suspendieron por crear una ventaja académica injusta aunque nunca filtré respuestas reales. Solo organicé el material, como un maldito profesor. Lo más irónico. Ese mismo semestre, el mismo profesor me pidió que lo ayudara a digitalizar sus presentaciones.
usando la misma lógica que usé para la app. A veces la vida es un episodio de Black Mirror. Solo que escrito por un decano molesto. ¿Cuál es una señal de riqueza que los ricos no saben qué es riqueza? Tuve una amiga en la universidad que era, sin exagerar, rica de cuna. No del tipo que presume o anda en autos de lujo, sino de esas personas que simplemente no tienen idea de que el resto del mundo no vive como ellas. Un día fui a su departamento, pagado por sus padres, obvio, y me ofreció una bebida. Abrí el refrigerador y vi que tenía agua embotellada de vidrio, jugos prensados en frío y 4 tipos distintos de leche vegetal. Le dije en broma, ¿dónde escondes el agua del grifo? Y se rió confundida. ¿El agua del qué? Del grifo, o sea, del caño. ¿La gente toma eso? Me miró como si acabara de decir que bebo del inodoro. Lo gracioso es que no lo decía con malicia, simplemente no tenía la más mínima idea de que no todo el mundo gasta $60 a la semana solo en bebidas saludables. Para ella era tan normal como tener un horno de vapor o pagar una app de meditación con coach personalizado. Otro día me preguntó qué comía cuando estaba muy ocupado y no podía pedir delivery. Le dije que arroz con huevo o sándwiches. Ella pensó que estaba bromeando. ¿Pero eso llena? Sí, claro. Wow, yo creía que eso era como comida de aeropuerto. Ese fue el momento. Ahí me di cuenta, algunas personas no entienden que su normalidad es otro nivel de privilegio. No porque sean malas personas, sino porque literalmente nunca lo han experimentado desde otro ángulo. ¿Qué comportamiento sospechoso de tu pareja te hizo espiarla, solo para descubrir algo sorprendentemente tierno? Durante semanas, mi novia se encerraba en el cuarto con los audífonos puestos y la laptop abierta, murmurando cosas y escribiendo frenéticamente. Cada vez que yo entraba, minimizaba la pantalla como si estuviera ocultando algo. Al principio no dije nada, pero con el tiempo empecé a sospechar. No respondía bien cuando le preguntaba qué hacía, y su teléfono siempre estaba boca abajo. Lo admito, mi mente se fue por el camino oscuro. Pensé que estaba hablando con alguien más. Así que una noche, mientras ella dormía, revisé su computadora. Y ahí estaba. No mensajes románticos. No conversaciones prohibidas. Tenía una carpeta titulada Proyecto Secreto. Dentro, había diseños, listas, capturas de pantalla, y un PowerPoint titulado Plan de cumpleaños épico para el mejor novio del universo. Resulta que llevaba un mes entero organizando una fiesta sorpresa conmigo como tema principal, juegos que me gustaban, invitados que no veía desde hace años. Incluso contactó a mi madre para que me ayudara con una videollamada desde otro país. Estaba diseñando una especie de scavenger hunt, búsqueda del tesoro, por la ciudad con pistas personalizadas basadas en nuestras citas más memorables. Todo eso mientras fingía indiferencia total. Me sentí como el peor ser humano del planeta. La confronté, no con enojo, sino con lágrimas. Le conté lo que pensé, y nos reímos durante media hora. Me dijo que por eso era tan torpe ocultándolo, porque no estaba acostumbrada a mentirme ni a hacer sorpresas. Al final, fingí sorpresa el día del evento, pero creo que lo mejor fue saber que mientras yo temía lo peor, ella estaba planeando lo mejor. Ahora cada vez que actúa sospechosa, le digo, otra conspiración adorable. Y ella sonríe con cara de quizás. ¿Alguna vez tu mascota volvió, pero no era tu mascota? Hace un par de años tenía un perrito salchicha que se llamaba Panqueque. Era una bolita de pelos con patitas cortas y mirada de juez. Siempre parecía estar evaluando a todo el mundo. Lo adopté cuando apenas tenía 2 meses y desde entonces nos volvimos inseparables. Panqueque tenía muchas opiniones sobre la vida. No le gustaban los gatos, odiaba los truenos y detestaba con todo su ser la zanahoria. Si le dabas un trozo, lo miraba, te miraba a ti y luego pateaba la zanahoria con una patita como si fuera un insulto personal. Una tarde, salí a comprar detergente, una de esas salidas rápidas sin pensar, y cuando volví, no estaba. Me dio un vuelco el corazón. Revisé cada rincón de la casa, grité su nombre por todo el vecindario, subí historias, publiqué en todos los grupos de Facebook de mascotas perdidas y empapelé los postes del barrio. Pasaron 2 semanas enteras. Lloré más de lo que quiero admitir. Dormía abrazada a su cobijita y me negaba a guardar su camita. Era como si al hacerlo, aceptara que no iba a volver. Hasta que una tarde me llegó un mensaje por Facebook: hola, encontré un perrito salchicha que creo que es tuyo. Está bien cuidado y muy cariñoso. Me mandó una foto, era Panqueque. Esa carita de superioridad pasivo-agresiva era inconfundible. Fui corriendo a buscarlo. Cuando lo vi, lloré como si fuera el último capítulo de mi serie favorita. Él me lamió la cara, se me trepó encima y empezó a hacer esos gruñiditos que hacía siempre cuando estaba feliz y confundido a la vez. Volvió a casa y todo fue como antes, más o menos. Dormía en su camita, ladraba a la licuadora, se comía las chanclas como si fueran sushi, pero hubo algo que me dejó pensando. Ahora comía zanahoria. No solo eso, le encantaba. Le di un trozo por error y lo devoró como si fuera premio gourmet. Me quedé mirándolo en silencio. Lo intenté otra vez, misma reacción. Ahí fue cuando me dio un pequeño escalofrío. Unas semanas después, mientras él dormía enroscado sobre el sillón, escuché un ladrido muy familiar afuera. Abrí la puerta, y ahí estaba.
Flaco, con el pelaje sucio y una pequeña cicatriz nueva en la orejita, pero inconfundible. Panqueque. Mi panqueque. Ladró, movió la cola como loco y corrió hacia mí. Lo abracé fuerte. Él me reconoció en un segundo. Se quedó quieto entre mis brazos, soltó su típico gruñido resoplido y luego, como siempre, se negó a comer la zanahoria que le ofrecí como prueba final. Ahora tengo dos perros idénticos. Uno odia la zanahoria y gruñe cuando le hablas. El otro ama las verduras y es más cariñoso que una canción de Luis Miguel. No tengo idea cuál es el verdadero panqueque. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Tengo el doble de amor, el doble de ladridos, y el doble de panza calentita en mis pies cuando duermo. A veces me gusta pensar que uno apareció para ayudarme a sanar, y el otro para recordarme que la vida tiene formas muy raras de devolvernos lo que amamos. ¿Cuál fue la mentira que tu familia creyó sobre ti? La mía pensó que tenía un problema psicológico, y en realidad, solo estaba ganando dinero con videojuegos. Desde la secundaria tenía una doble vida, estudiante normal de día, jugador competitivo de noche. No soy un tipo que grita en streams ni nada, solo era bueno. Tan bueno que ganaba torneos, tenía patrocinadores y hasta me estaban buscando de universidades. Pero mis papás no sabían nada. En mi casa, si te pasas más de 20 minutos frente a una pantalla, ya creen que necesitas intervención divina. Entonces empecé a faltar a clases porque viajaba para competir. Nada grave, pero sí notorio. Hasta que un día me organizaron una reunión familiar de emergencia. Pensé que alguien había muerto. Spoiler, era por mí. Estaban todos, mis tíos, mi abuela, mi prima que estudia psicología. Me miraban como si fuera a perder la cabeza. Mi mamá llorando decía que seguro tenía algo como distracción crónica. Mi tía me ofreció ir a yoga. Mi abuela me regaló una estampita. Todo porque pensaban que me estaba apagando mentalmente. Yo solo comía galletitas mirando el show. Lo mejor vino semanas después, en Acción de Gracias. Invitaron a una profesora mía para que hablara conmigo, como referente adulto positivo. Pero lo que no sabían era que esa profe era fan de los videojuegos, y ya me había visto en un torneo. En plena cena dijo, «Felicidades por clasificar a las nacionales. Vi tu nombre en una página de gaming». Silencio. Absoluto. Mi mamá congelada con el cuchillo en el aire. Mi papá mirándome como si fuera Batman, y mi tía guardando su folleto de meditación. Cuando vieron mis premios y lo que había ganado, pasaron de pensar que tenía un trastorno, a presumirme en cada reunión familiar como el campeón de videojuegos. Ahora mi abuela me reza, pero para que gane partidas. ¿Qué fue lo más raro que encontraste revisando las cosas de un familiar? Siempre pensé que mi abuelo era un hombre normal, exmilitar, jubilado, fan de los crucigramas y el café con pan dulce, callado, amable, de esos que te enseñan a cambiar una llanta y a respetar a todos. Cuando falleció me pidieron ayudar a limpiar su casa, no parecía gran cosa, solo organizar libros viejos y tirar cosas rotas, pero entre todo, encontré una caja fuerte pequeña escondida detrás de la ropa. Tenía la combinación escrita en un papel dentro de su billetera. La abrí pensando que encontraría dinero o documentos importantes. Solo había dos cosas, una libreta vieja y una foto en blanco y negro. En la foto salía mi abuelo, muy joven, abrazando a un hombre musculoso sin camisa. Ambos sonreían como si el mundo entero no importara. Revisé la libreta, solo tenía una frase escrita en la primera página. Su nombre era Tomás y me enseñó a amar. Me quedé inmóvil. Nunca lo había visto tan feliz como en esa foto. Mi abuelo había amado a un hombre y nadie lo sabía. Volví a ver la libreta, más abajo decía, tal vez un día pueda contarlo en voz alta. La cerré con cuidado y le dije en voz baja, ya lo hiciste, abuelo. ¿Cuál fue el momento en que todos pensaron que eras un fracasado pero estabas ganando en secreto? Durante casi un año completo mi familia creyó que yo era un vago desempleado que desperdiciaba su vida, todos menos mi abuela. Ella me dejaba usar el sótano de su casa con una sola condición, que cada domingo fuera a almorzar con ella y le contara cómo iba mi negocio secreto. Lo que no sabían es que llevaba meses trabajando en una tienda en línea vendiendo zapatillas personalizadas, nada legalmente dudoso, pero tampoco algo que inspirara mucha confianza. Compraba modelos blancos genéricos, los pintaba con aerógrafo y los vendía en línea por casi el triple. Los primeros meses apenas me alcanzaba para comer, pero luego uno de mis diseños se volvió viral en Reddit. Mi cuenta de PayPal explotó. Pasé de vender 3 pares por semana a tener una lista de espera de 2 meses, todo desde el sótano de mi abuela. Mientras tanto, mi papá me ofrecía ayuda para buscar trabajo, mi hermana me dejaba panfletos de cursos de Excel y mi mamá decía que podía volver a la universidad si me organizaba bien. Nunca dije nada, solo iba todos los domingos con mi abuela, le enseñaba mis nuevos diseños y le dejaba algo de dinero escondido en su cajón de medicinas. Ella sonreía pero nunca lo usaba. La bomba explotó en Navidad. Mi tío, fanático de los sneakers, abrió su regalo y gritó, ¿quién consiguió estos? Son de Urban Muse. Están agotadísimos. Yo solo levanté la mano. Nadie entendió nada. Mi abuela, con su cara más inocente, dijo, se los encargué a mi nieto. Él es Urban Muse.
La cara de mi papá parecía un error de sistema. Mi hermana dejó caer el vaso. Mamá solo dijo, ¿eso es legal? Desde ese día me tratan distinto, pero para ser honesto, a veces extraño cuando todos pensaban que era un inútil, me dejaban en paz. ¿Alguna vez saliste con alguien sin saber que era millonario? ¿Cómo lo descubriste? Yo pensaba que mi novio era como yo, un estudiante con poco dinero, que contaba los centavos para llegar a fin de mes. Nos conocimos en una clase de fotografía. Él traía siempre la misma mochila desgastada, ropa sencilla y una cámara vieja que, según decía, había sido de su abuelo. Nunca hablaba de su familia, ni de dónde venía. Solo decía que vivía con unos amigos y que trabajaba freelance en edición de video para pagar parte de su alquiler. Conectamos rápido, salíamos a caminar, compartíamos comidas baratas y veíamos películas desde cuentas prestadas. Yo trabajaba medio tiempo y usaba lo poco que me quedaba para ayudar a mi hermana, que acababa de ser mamá soltera. Estaba pasando por un momento durísimo, sin trabajo, sin apoyo del papá del bebé y con la amenaza de perder su departamento por no poder pagar el alquiler. Una noche me quebré. Estábamos cenando en mi casa, comiendo arroz con huevo, y me largué a llorar. Le conté todo lo de mi hermana, lo mal que la estaba pasando y lo impotente que me sentía por no poder hacer más. Él me escuchó en silencio y después de un rato solo me dijo, confía en mí, ¿sí? Al día siguiente me escribió y me pidió que lo acompañara. Fuimos a una oficina en una torre enorme del centro, y ahí me presentó con un señor elegantísimo que, según él, era su tío. Me quedé helada cuando vi que el edificio tenía su apellido en la entrada. Literalmente, uno de esos nombres que siempre ves en clínicas privadas, fundaciones de salud o universidades. Me explicó que su familia era dueña de una red nacional de clínicas y que él había decidido vivir como una persona normal desde que tenía 18 años. No quería que lo trataran diferente por su apellido, así que cortó todo apoyo financiero, se mudó a un departamento con amigos y empezó a trabajar por su cuenta para entender cómo era vivir la vida real. Nunca me lo dijo antes porque quería asegurarse de que yo estuviera con él por lo que era, no por su apellido ni por su cuenta bancaria. Gracias a él, mi hermana pudo quedarse en su departamento. Se encargó de que se le condonara el alquiler por varios meses a través de una fundación que, por supuesto, también era parte de su familia. Y lo hizo todo sin fanfarria, sin presumir, sin esperar nada a cambio. Hoy seguimos juntos. Su papá nos ofreció una casa enorme como regalo de compromiso, pero él insistió en quedarnos en mi pequeño departamento, donde compartimos lavadora con los vecinos. Ahora dirigimos una ONG que ayuda a madres solteras a reinsertarse al mundo laboral. El dinero nunca cambió a Elías, solo reveló la clase de persona que era desde el principio. ¿Cómo falló alguien tontamente al intentar engañarte? Hace unos años estaba vendiendo mi viejo PlayStation 4 en Facebook Marketplace. Nada raro, solo una consola usada con 2 controles y un par de juegos. Al poco rato me escribe un tipo muy entusiasta diciendo que justo eso estaba buscando para su sobrino enfermo que ama los videojuegos. Ya desde ahí olía raro. Me dice que quiere pagarme más de lo que pedía, por las molestias, pero que necesita que yo le envíe primero la consola por paquetería urgente. El pago, según él, me llegaría en cuanto reciba el número de guía. Le respondí que no era nuevo en esto, que prefería pago contra entrega, y me soltó un párrafo larguísimo lleno de errores de ortografía sobre cómo yo no tenía corazón y que el niño se iba a poner muy triste. Le seguí el juego, le dije que lo entendía y que ya había enviado el paquete. Le mandé una foto de una caja vieja de cereal con un control de TV dentro y una nota que decía, buena suerte, estafador. Pasaron 2 horas y me llega otro mensaje. Hermano, esto no es un PlayStation. ¿Qué broma es esta? Le contesté. El sobrino enfermo pidió aventuras. ¿Qué hay más aventurero que usar la imaginación? Me bloqueó al instante. Al día siguiente se creó otra cuenta para insultarme, usando la misma foto de perfil. Lo reporté otra vez y de paso le mandé la misma caja por segunda vez. Esta vez con una notita que decía, nivel 2 desbloqueado. Gamers, ¿alguna vez Minecraft les ayudó en la vida real? Nunca pensé que decir juego Minecraft me salvaría de una situación incómoda, y de paso me ayudara a conseguir mi primer trabajo. Cuando terminé la secundaria, tenía 0 experiencia laboral. Me la pasaba en mi casa, ayudando a mi hermanito con la tarea y jugando Minecraft. Construíamos mundos enteros juntos, nos tomábamos en serio las reglas del survival y hasta hacíamos nuestros propios desafíos. Para muchos era solo un juego, pero para mí era algo más, me ayudó a ser paciente, a planear, a resolver problemas, aunque suene cursi. Un día, mi mamá me obligó a postularme a una entrevista grupal en una tienda de materiales de construcción. No tenía ni idea de qué decir. Todos los demás hablaban de sus trabajos anteriores, cursos, cosas importantes. Yo estaba ahí, sintiéndome como un impostor total. Entonces el encargado nos lanza esta pregunta. ¿Alguna vez resolvieron un problema construyendo algo desde cero? Los otros empezaron a hablar de proyectos escolares, arreglos de casa, etc. Yo dudé unos segundos, y al final solté. Bueno, yo juego Minecraft. Sé que no es lo mismo que construir en la vida real, pero una vez mi hermano y yo hicimos una ciudad entera en survival, sin usar creativo. Tuvimos que aprender cómo distribuir recursos, construir estructuras seguras, defendernos de maps y hasta hacer caminos entre aldeas. Suena a juego, pero se necesitó un montón de planificación y trabajo en equipo. Hubo un silencio. Pensé que había arruinado todo. Pero el encargado me miró y dijo, ¿con Redstone también? Resultó que él jugaba Minecraft desde hace años. Terminamos hablando 15 minutos sobre mecanismos automáticos, sistemas de riego en granjas y cómo el juego realmente enseña conceptos básicos de ingeniería y lógica.
Al día siguiente me llamaron. Fui el único del grupo que consiguió el trabajo. Desde entonces, cada vez que alguien se burla de Minecraft diciéndome que es de niños, solo les digo: pues gracias a Minecraft pagué mis primeras cuentas. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que alguien te ha dado? Mi tío siempre decía: invierte en lo que no se puede fabricar. Tierra y tiempo. Yo tenía 19 años, recién salido de la preparatoria, y ni idea de qué quería hacer con mi vida. No entré a la universidad porque no me alcanzaba, y tampoco me llamaba la atención pasarme años estudiando algo que no me convencía. Mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de materiales de construcción, mi tío, que era medio ermitaño y vivía en las afueras, me invitó a ayudarlo con unas reparaciones. Durante una pausa me dijo: ¿ves ese terreno de allá? Sí. Hace 15 años lo compré por $2,800. Hoy me ofrecieron $200,000 por él. Yo no entendía nada, pero me explicó que muchos terrenos baratos, si están bien ubicados o cerca de zonas en expansión, pueden multiplicar su valor sin que uno mueva un dedo. Me quedó sonando esa idea. Unos meses después, usé todo lo que tenía ahorrado, y algo que me prestó mi tío, para comprar un terreno pequeño por $6,500 en un pueblo que apenas salía en Google Maps. No tenía servicios, ni luz ni nada, pero estaba cerca de un nuevo parque industrial que apenas estaban anunciando. Nadie me creyó. Trabajé 3 años como ayudante de construcción, mientras aprendía por mi cuenta sobre urbanismo y catastro. Eventualmente el parque se construyó, y empezaron a llegar empresas. Un inversionista me ofreció $18,000. No vendí. Le subí el precio. A los 6 meses, otro tipo me lo compró por $32,000. Con eso compré 2 terrenos más. Hoy, con 28 años, no soy millonario, pero vivo de rentas y tengo tiempo. Tiempo para viajar, para hacer cursos, para disfrutar. El consejo de mi tío me cambió la vida. No puedes fabricar tierra ni retroceder el tiempo. Así que si tienes algo de ambos, cuídalos y hazlos valer. ¿Qué es algo que los adolescentes de hoy nunca entenderán sobre enamorarse sin internet? En 1999 me gustaba una chica de otra escuela que veía solo cuando coincidíamos en competencias escolares. Nunca hablamos más allá de un hola torpe, pero cada vez que la veía, el corazón me daba un vuelco. Un día, decidí escribirle una carta. No tenía su dirección, su número ni su apellido completo, pero recordaba que usaba una mochila con una etiqueta de su escuela. Así que escribí la carta a mano, con mi mejor letra, le puse mi nombre y el nombre de su escuela en el sobre, y la metí en el buzón de correos con fe ciega. Pasaron semanas. No supe nada. Asumí que había sido una locura. Hasta que, un martes, la señora de intendencia de mi escuela vino a buscarme a clase. Me dijo que alguien había dejado algo para mí en la oficina. Era un sobre. Con mi nombre. Y una flor seca dentro. La carta era de ella. Me decía que sí me recordaba, que le había parecido tierno lo que hice, y que su maestra la ayudó a hacerme llegar la respuesta. En esa época, no teníamos redes, ni chats, ni siquiera teléfonos celulares. Solo lápiz, papel, y un par de adultos cómplices del romance adolescente más improbable. Salimos un tiempo, escribiéndonos cartas que nos pasábamos de mano en mano entre compañeros que no sabían ni pronunciar nuestros nombres. Nunca más supe de ella, pero todavía tengo esa flor. Y cada vez que veo a alguien decir te extraño por WhatsApp, pienso, ustedes no saben lo que es extrañar de verdad. ¿Cuál ha sido el momento más ridículo que viviste actuando en la escuela? En secundaria nos hicieron montar una obra original basada en Los Tres Mosqueteros. Yo era el caballo. Sí, el caballo. No me preguntes por qué, pero alguien decidió que la historia necesitaba un caballo con diálogo. Mi disfraz era una mezcla de cartón, tela negra y una cabeza enorme hecha de papel maché que apenas me dejaba ver. En una escena clave, uno de los mosqueteros tenía que subirse encima de mí para galopar hacia la batalla final. Hasta ahí todo bien, pero el director había tenido la brillante idea de usar una patineta bajo mi disfraz para simular el movimiento. Así que cuando sonó la música épica, el mosquetero se subió y yo empecé a deslizarme heroicamente hacia el fondo del escenario. Lo que nadie vio venir fue que uno de los técnicos dejó un cable suelto. La patineta se atoró. Mi disfraz se dobló. Yo salí volando como proyectil y caí de cabeza frente al público. El mosquetero, muy comprometido con su papel, gritó: «Mi fiel corcel ha caído», y me cubrió con su capa como si hubiera muerto en combate. El público no paraba de reír. Yo tenía una rodilla raspada, el orgullo destrozado, pero una ovación inesperada. Desde ese día la generación me bautizó como Pegaso el Valiente. ¿Alguna vez conociste a alguien que ganó la lotería y no se volvió loco? En 2012 trabajaba en un pequeño supermercado de barrio. Un sábado por la tarde, estaba organizando productos en el almacén cuando Julia, una compañera de caja que siempre fue muy reservada, se me acercó con los ojos abiertos como platos. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Es importante, me dijo. Fuimos al pasillo de productos de limpieza y ahí soltó: «Me acabo de ganar $4 millones en la lotería». Así, sin anestesia. Me reí pensando que era broma, pero su mirada no cambió. Le pregunté si lo había comprobado bien y me mostró el boleto.
Era real. Le dije lo poco que sabía. No tomes decisiones grandes todavía. No renuncies hoy. Cambia tu número. Mantén la noticia entre los menos posibles. Y cuando estés lista, contrata un asesor financiero. Haz que ese dinero te dure más de lo que crees. No sabía que Julia había pasado por un divorcio complicado ese mismo año, ni que estaba lidiando con ansiedad desde hacía meses. Renunció discretamente semanas después y desapareció del mapa. Pasaron casi 5 años sin saber nada de ella, hasta que un día, esperando un café, la escuché dando una charla en un salón al lado. Era sobre finanzas personales, salud mental y cómo redescubrirte después del caos. Era brillante, segura, inspiradora. Después de su charla la saludé. Me reconoció al instante. Me abrazó y dijo, «Gracias por no decirme qué hacer con mi dinero, solo cómo pensar». No todos se destruyen con la fortuna. Algunos simplemente florecen cuando por fin pueden respirar. ¿Alguna vez una mentira que dijiste terminó cambiándote la vida? Estaba en una fiesta hablando con unos amigos cuando alguien se quejó de lo mal que la estaba pasando programando en Python. Para impresionar a una chica, solté sin pensar: «Ah, Python. Yo lo uso hasta para automatizar mi cafetera». No sé por qué dije eso. Lo más cerca que había estado de programar era copiar código de Stack Overflow para pasar exámenes. La chica se rió, me miró interesada y dijo: «¿En serio? Justo en mi empresa están buscando a alguien que sepa de automatización en Python. ¿Te animas a dar una charla introductoria?» Y yo, con el ego más grande que mi sentido común, le respondí: «Claro, cuando quieras». 2 días después me escribió: «Ya te agendé con mi equipo. Este viernes a las 10 por Google Meet». Pasé las siguientes 48 horas sin dormir viendo vídeos en YouTube con títulos como Python para bebés y cómo fingir que sabes programar sin ir preso. Aprendí a decir palabras como script, automatización de procesos, entorno virtual y algo sobre pandas, que por lo visto no son animales. Llegó el día. Me puse camisa, lentes falsos y abrí un código que encontré en GitHub, con un par de comentarios editados a mano para que pareciera mío. Expliqué todo con voz segura, diciendo cosas como «esto lo hacemos para evitar errores humanos», y la clave está en la eficiencia del algoritmo. Al final alguien dijo: «Me encantó. Se notaba que sabías mucho». Otro preguntó si daba asesorías privadas. Hoy tengo un cliente que me paga por ayudarle con automatización. Cada vez que me escribe, llamo primero a ChatGPT y luego le respondo. Nunca más volví a esa fiesta, pero creo que le debo una. ¿Alguna vez te levantaste tan confundido que desafiaste las leyes del tiempo y la lógica? Una vez, me desperté sobresaltado por una pesadilla en la que llegaba tarde al examen final de matemáticas. Salté de la cama empapado en sudor, agarré la mochila y me puse el uniforme en tiempo récord. Todo esto sin mirar la hora. Bajo corriendo las escaleras y no veo a nadie. Seguro se quedaron dormidos, inútiles, pensé mientras me comía una galleta vieja como desayuno de emergencia. Salgo corriendo, medio dormido, y en la calle está todo, demasiado silencioso. Ni un carro, ni una bicicleta, ni siquiera ese perro que siempre me ladra por pasar frente a su casa. Pero no me detuve. Yo tenía una misión, no reprobar. Después de caminar 20 minutos, llego al colegio, y está cerrado con candado. Literalmente parecía abandonado. Ahí fue cuando decidí mirar mi celular por primera vez. Eran las 3:04 de la madrugada. Y para colmo, el examen final de matemáticas era la próxima semana. Me quedé parado frente al portón del colegio como protagonista de película postapocalíptica, solo que mi apocalipsis era haberme levantado del susto. Regresé caminando lento, como si la vergüenza pesara 50 kilos. Me metí en casa sin hacer ruido y me acosté otra vez, con el uniforme puesto y todo. Desde ese día, mi familia me pregunta si quiero un despertador o un calendario mental también. ¿Cuál ha sido la forma más ridícula en la que alguien arruinó su vida escolar? En la secundaria había un tipo llamado Matías que juraba que era más listo que todos, incluyendo a los profesores. Nunca hacía tarea, nunca llevaba útiles, y aún así siempre encontraba alguna forma de pasar, hasta que llegó el examen final de química. ¿Su brillante plan? Usar lentes falsos. Pero no cualquier lente. Matías llegó ese día con unos lentes de marco grueso que parecían sacados de una película de espías. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que el tipo ni necesitaba lentes. Resulta que había pegado en la parte interior del marco unas pequeñas tiras de papel con las fórmulas químicas. Según él, solo tenía que mirar ligeramente hacia los lados y listo, respuestas mágicas. Y al principio, funcionaba. Se notaba cómo movía sutilmente los ojos y escribía rápido. Parecía todo un agente secreto. El problema fue que Matías subestimó algo clave, sudaba como si estuviera en una sauna. A la mitad del examen, ya estaba empapado. El calor, los nervios, y probablemente el karma, empezaron a hacer lo suyo. Una de las tiritas de papel se despegó y cayó directo al escritorio. Y como si eso no fuera suficiente, se le ocurrió la brillante idea de limpiarse la frente con los lentes puestos. Resultado, se los empujó hacia arriba con tanta fuerza que se le quedaron torcidos sobre la nariz, uno de los papelitos salió volando y aterrizó justo al lado de la profesora.
Ella lo recogió con 2 dedos, lo miró con una ceja levantada y luego volteó a ver a Matías, que ya estaba completamente rojo, tratando de enderezar sus lentes mágicos como si nada hubiera pasado. Matías, ¿quieres explicarme esto? Y el tipo, sin pensar, suelta. Es mi receta médica. Todos estallamos. Hasta la profesora soltó una risa antes de suspirar y escribirle un 0 sin decir una palabra más. Matías se quedó el resto del examen con los lentes torcidos, empapado de sudor, mirando la hoja como si de verdad supiera algo. Y desde ese día, cada vez que alguien intentaba copiar, alguien gritaba, revisa sus lentes. Enfermeros de Reddit, ¿cuál ha sido el remedio casero más ridículo que han visto intentar? Estaba de guardia en un turno nocturno bastante tranquilo, hasta que, de la nada, entra un sujeto a toda velocidad, encorvado, agarrándose el estómago como si acabara de comerse una bomba. Me le acerco preocupado. Señor. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Me mira con los ojos bien abiertos y suelta. Creo que, mi estómago se está derritiendo. ¿Perdón? Me quedé congelado. ¿Cómo que derritiéndose? El tipo mira a los lados, como si estuviera a punto de contarme una conspiración, y me dice en voz baja. Después de unos tacos del Oxxo, me empezó a arder horrible el estómago, así que busqué en Google cómo curarlo. Hasta ahí, nada raro. Pero luego suelta. Vi un foro donde decía que el pegamento ayuda a sellar heridas internas. En ese momento sentí como mi alma salía de mi cuerpo. No me digas que. Solo medio bote. Poquito nomás. Antes de que pudiera procesar lo que me acababa de decir, su estómago hizo un ruido indescriptible. Era como si un demonio estuviera tocando un acordeón desafinado con fondo de corrido tumbado. Hasta un doctor que estaba en otra sala asomó la cabeza y gritó. ¿Qué carajos fue eso? Yo me volví al paciente y le dije. Hermano, no curaste tu estómago. Lo convertiste en una manualidad de secundaria. Y como si eso no fuera suficiente, empieza a jadear y dice. Creo que, se me está poniendo duro por dentro. Ahí sí me asusté. ¿Cómo que duro? Apreté el botón de emergencia con tanta fuerza que casi lo arranco. Llega el doctor, mira su historial y solo suspira como si ya nada lo sorprendiera. ¿Por qué sigo en este trabajo? Tuvimos que llevarlo directo a emergencias. Resulta que el pegamento ya estaba empezando a solidificarse dentro de su intestino. Nos dijeron que si llegaba una hora más tarde, lo más probable era que su sistema digestivo colapsará por completo. Por suerte, el médico logró salvarlo. Y antes de darle el alta, le hizo prometer que no volvería a hacer estupideces parecidas. Pero claro, promesa rota. A los 2 días volvió al hospital. ¿La razón? Se había comido 40 arañas vivas porque, según él, quería activar sus genes arácnidos y convertirse en Spider-Man. ¿Alguna vez un videojuego te preparó para la vida real sin que te dieras cuenta? Cuando tenía 10 años, estaba completamente obsesionado con The Legend of Zelda, Breath of the Wild. No jugaba solo por la historia, jugaba como si mi vida dependiera de eso, escalaba montañas, cocinaba cosas rarísimas, y memorizaba combinaciones de ingredientes como si fuera un chef profesional perdido en Hyrule. Mis papás, por supuesto, pensaban que solo estaba perdiendo el tiempo. Hasta que, un día, todo cambió. Nos fuimos de viaje al campo con la familia. Todo iba bien hasta que el coche decidió morir en medio de la nada. Ni señal, ni gasolinera cerca, y lo peor, ni comida preparada. Solo una bolsa de manzanas medio golpeadas, pan duro como una piedra, y un par de verduras tristes que parecían haber visto tiempos mejores. Los adultos estaban preocupados. Yo, me sentí como si acabara de entrar en una misión secundaria. Junté unas piedras, busqué leña, armé una pequeña fogata y con una sartén vieja que llevábamos para acampar, empecé a cocinar lo que yo llamé, sopa de Link con toque de desesperación. Me acordé de que en el juego, si combinabas ingredientes extraños, aún así salía algo comestible. Así que lancé toda la sartén como un mini guerrero de Hyrule y, sorprendentemente, salió algo, decente. Caliente, con sabor y sin riesgo de muerte. Toda mi familia comió. Nadie se enfermó. Y mi mamá me miró como si acabara de desbloquear un nuevo nivel de respeto. Esa noche, mi papá me dijo, oye, parece que ese jueguito tuyo sí sirvió de algo, ¿eh? Desde entonces, cada vez que cocino en casa, mi hermana me pregunta, ¿esto es receta de Zelda o invento tuyo? Y yo le digo, depende, ¿quieres vida extra o sabor raro con efectos secundarios? ¿Qué lección le enseñaste a tu hijo sin querer y ahora te está saliendo caro? Mi hijo tenía la mala costumbre de dejar todas las luces prendidas. No importaba si era de día, noche, o si iba de un cuarto a otro por 3 segundos, siempre dejaba la casa encendida como un árbol de Navidad. Un día me harté y le dije de broma. Por cada hora que dejes una luz prendida sin razón, te voy a descontar 10 centavos de tu mesada. No pensé que lo iba a tomar en serio, pero vaya que lo hizo. Al principio se rió. Pero a fin de mes, cuando fue a contar sus ahorros para comprarse unos audífonos, su cara cambió. ¿Dónde está mi dinero? En la lámpara del baño, hijo. Desde ese día se convirtió en el vigilante oficial de la casa. Apagaba luces, desconectaba cargadores y hasta empezó a pegar papelitos en los interruptores que decían ¿de verdad necesitas esta luz prendida? Lo peor es que empezó a llevar un registro de todo. Mamá, el microondas estuvo enchufado toda la noche.
Esos son 3 centavos, los vas a pagar tú o lo descuento de la comida. Y no solo eso. En su feria escolar hizo una presentación sobre el consumo invisible y explicó cómo los aparatos siguen gastando energía aunque estén apagados. Ganó el primer lugar y un vale para comprar, ¿adivina qué? Bombillas LED. Ahora vive haciendo cálculos de ahorro energético y yo tengo que pedirle permiso para prender el aire. A veces dejo una lámpara prendida solo para ver cómo corre a apagarla. Lo llamo mi pequeño inspector de energía, y creo que me está preparando una multa. Profesores de Reddit, ¿cuál ha sido la cosa más loca que han tenido que confiscarle a un estudiante? Estaba dando una prueba de ortografía, todo tranquilo, el típico silencio incómodo de los exámenes, hasta que empecé a escuchar unas risitas al fondo del salón. Levanto la vista y veo a Leo, el típico que quiere ser el comediante del grupo, agachado, riéndose como si estuviera viendo el mejor meme del mundo. Me acerco sin decir nada y le doy un golpecito al escritorio. Saltó como si lo hubiera atrapado robando en una tienda. ¿Hay algo que quieras compartir con todos?, le pregunté. Él se quedó callado por un segundo y solo soltó un tímido: no, profe. Pero algo no me cuadraba. Había algo en su cara que gritaba: estoy ocultando algo. Así que le dije que me pasara su estuche. El tipo se congeló. Le levanté una ceja y le repetí que me lo diera. Finalmente accedió, y vaya sorpresa, dentro del estuche, escondido detrás de una bolsa de taquis, tenía un celular. Pero lo más absurdo no fue eso. El video que tenía abierto en YouTube se llamaba "Cómo hacer trampa en una prueba de ortografía sin que te atrapen". Me quedé en shock, esperando que por lo menos dijera "lo siento" o algo por el estilo, pero no. En lugar de eso suelta: no es mi culpa que usted no me haya enseñado bien. Estuve a nada de perder la paciencia. Le pedí que saliera del salón y me esperara en el pasillo. Pero en cuanto se fue, desde su mochila se escuchó una voz robótica diciendo: ¿quieres que te diga cómo se escribe la siguiente palabra? Me acerqué, abrí la mochila, y tenía un altavoz Bluetooth conectado a ChatGPT. Le pregunté qué rayos era eso, y él simplemente se encogió de hombros y dijo: cállese, profe, igual ChatGPT le va a quitar el trabajo algún día. Ese fue el punto de quiebre. No solo estaba haciendo trampa de forma creativa, sino que además tuvo el descaro de burlarse en mi cara. Llamé a su mamá en ese mismo momento, y cuando llegó, ni se molestó en ir a la oficina. Fue directo al salón, lo agarró del brazo y se lo llevó. Y al día siguiente, no lo volvimos a ver por ahí. ¿Cuál es el apodo más culero que hayan escuchado en su vida? En el SMN un cabo apodó a un compa con acné severo como el Garapiñado, lo jodieron tanto que dejó de asistir. El Angry Bird, porque le aventaba el pájaro a las puercas, no hace falta explicar más. Gustambo, a un Gustavo con obesidad, suena chistoso, pero lo usaban todo el día. La Taza, a una niña con una deformidad de nacimiento, solo tenía una oreja, en primaria, sin piedad. El Pistolas, perdió todos los dedos menos el índice y el pulgar, le quedó la mano en forma de pistola. El Violinista, un tanque de gas le explotó cerca y quedó con una rigidez corporal como si estuviera tocando un violín. El Dólar, nació con un problema en una pierna y caminaba cojeando, subía y bajaba como dólar en crisis. Apple, lo operaron de un tumor en la cabeza y le quedó un hueco visible en la sien. Bambi, su mamá fue asesinada de un balazo cuando él era niño. Tijeras, le faltaban 3 dedos, solo tenía 2 en una mano. Combo Sencillo, huérfano desde pequeño, sin papás como el Combo Sin Papas, dolorosamente cruel. Patacumbia, caminaba normal con una pierna y con la otra hacía el paso de cumbia. ¿Qué país de Latam no visitarían ni gratis? Venezuela, parece un experimento fallido de lo que pasa cuando dejas a ineptos gobernar. Haití, cero infraestructura, pobreza extrema y un caos permanente. Perú, entre la xenofobia, la informalidad y la delincuencia, mejor lo veo desde Google Maps. Cuba, sí, hay playas, pero también un régimen que te vigila hasta el pensamiento. Colombia, hay zonas donde entrar es jugar ruleta rusa con los narcos. Nicaragua, dictadura disfrazada de turismo barato. México, hermoso, pero cada vez que alguien me dice no pasa nada, aparece una nueva masacre. Guyana, me siguieron por 5 cuadras para asaltarme, literal. Bolivia, parece un lote abandonado gigante, no me llama la atención. Centroamérica en general, excepto Guatemala, inseguridad, cero atractivos, puro riesgo. ¿Qué fue lo más traumante que ocurrió en tu escuela? Un chico de una escuela cercana desapareció durante una semana. Todos estaban desesperados por encontrarlo. Después de una intensa búsqueda, lo hallaron. Su cuerpo estaba envuelto en cinta adhesiva y parcialmente quemado. Lo más aterrador fue descubrir quién lo hizo, uno de nuestros compañeros de clase. Habían sido pareja, pero cuando la víctima terminó la relación, el otro lo golpeó hasta la muerte.
Y lo peor, el asesino ayudó en la búsqueda. Hacía recados para la familia, cortaba el césped y finía preocupación. Pero su error fue dejar su huella en la cinta adhesiva. Justo cuando regresamos de una excursión, la policía lo arrestó. Nadie podía creerlo, ¿cómo alguien puede actuar con tanta frialdad? ¿Cuál fue, sin lugar a dudas, el peor día de tu vida? Me fui por un minuto, y cuando volví, ya era tarde. Estaba cuidando a mi primo de 34 años en sus últimos días. Un cáncer raro y agresivo se lo estaba llevando demasiado rápido. Rechazó la morfina. No quería estar en cama. Pasaba los días en su sillón, luchando por cada respiro. Masticar hielo era lo único que le aliviaba un poco el dolor. Una tarde, el hielo se acabó. Sin pensarlo, corrí a la tienda más cercana. Iba en pijama, despeinada, pero nada de eso importaba. Solo quería volver lo antes posible. Al salir, un hombre me miró y dijo con desdén, deberías arreglarte más para salir en público. Lo ignoré. No tenía tiempo para estupideces. Pero cuando crucé la puerta de casa, ya era tarde. Mi primo se había ido. Por unos minutos. Solo unos minutos, y me perdí su último aliento. ¿De qué te arrepientes profundamente de haber hecho cuando eras niño y que todavía te afecta hasta hoy? Cuando tenía 11 años, mis padres me regalaron una cachorra de labrador y la adoraba con todo mi ser. La crié durante 2 años y se convirtió en una perra increíble, pero tenía mucha energía. Mi padre nunca la cuidaba, se quejaba todo el tiempo, y cuando me rompí la pata y estuve en el hospital, le pedí que la cuidara. Aceptó, pero cuando volví unos días después, mi perra estaba gravemente enferma. Desarrolló una infección urinaria, casi se muere de hambre, y no la alimentó, no le dio agua ni la dejó salir ni una sola vez. Mi madre me dio una opción, dejarla sufrir porque mi padre no quería gastar dinero en la medicación o abandonarla. Elegí abandonarla. Me sentí como una traidora, pero lo peor era que mi padre prefería gastar dinero en los analgésicos de su perro de mierda en lugar de salvar a la nuestra. A los 16 años, volví al refugio, con la esperanza de encontrarla sana, pero ya era tarde. La infección se extendió a sus riñones y murió allí porque nadie la adoptó ni la ayudó. Lloré muchísimo. Odié a mi padre con todo mi ser y aún la extraño. Esta es una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Personas que accidentalmente provocaron la muerte de otra persona, ¿qué pasó? No vi las señales. Tom era mi mejor amigo, el alma de la fiesta, siempre riendo y haciendo bromas. Un día, dejó de responder mensajes y desapareció. Cuando volvió, dijo que practicaba tiro al blanco y me pidió prestada una pistola. Le dije que sí. 2 días después, se quitó la vida. Su familia me culpó, nuestros amigos me dieron la espalda y me prohibieron ir a su funeral. Pero lo que nadie sabe es que ese día parecía tan feliz, no mostró ninguna señal. Todavía me pregunto, ¿y si hubiera dicho algo, hecho algo? Te extraño, Tom. Ojalá hubiera visto lo que estaba pasando. Habla con tus amigos, escúchalos, no ignores las señales. Puedes salvar una vida. ¿Qué es algo que hicieron tus padres y que nunca les perdonarás? Mi mamá eligió las drogas, el alcohol y los hombres por encima de sus hijos. Pasamos de hogar en hogar, sin saber lo que era un hogar real. No quiero hablar de esos malditos pedófilos, ni de Bob, el novio de mi mamá, al que nos hicieron llamar papá. Era basura en todos los sentidos. Cuanto más recuerdo, menos quiero recordar. Nosotros, los 5 hermanos, no fuimos criados, sobrevivimos. Y apenas eso. 2 de mis hermanos mayores ya no están, se suicidaron. Los otros 2, luchando con la heroína, buscando un escape que nunca llegó. ¿Qué queda cuando no te enseñan a vivir? Nada. Solo sobrevivir. No soy la misma persona que fui antes, y ni siquiera sé si alguna vez tuve la oportunidad de serlo. Esta es mi verdad. Los que sobreviven, siguen caminando, aunque no siempre quieran.
¿Qué fue lo más raro que hizo el niño raro de la escuela? Un día en la escuela, un niño decidió que la jornada no podía ser aburrida. Activó una manguera contra incendios y comenzó a disparar agua a todo el mundo. No hacía distinciones, estudiantes, profesores, cualquiera que estuviera cerca terminaba empapado. Corría como loco por los pasillos, gritando y riéndose, mientras el agua volaba por todas partes. Los profesores trataban de detenerlo, pero era imparable, como si estuviera en una escena de película. El suelo estaba inundado, la gente corría en todas direcciones y él seguía disparado. Cuando finalmente lograron detenerlo, el caos ya estaba hecho, ropa mojada, libros arruinados y un pasillo convertido en río. A pesar de todo, no podíamos parar de reír. Ese día nadie habló de las clases, solo de cómo un niño con una manguera se convirtió en un día normal en algo que nadie olvidaría jamás. ¿Qué fue lo más espeluznante que viste cuando eras niño? Cuando tenía 6 años, mi madre organizó una fiesta en casa. Había bebida, drogas y mucha gente. Recuerdo que el vecino se molestó y lo echaron. Se fue a su porche, pero se quedó ahí, esperando. Más tarde, mi tío John y yo salimos hacia la tienda de la esquina. Mientras caminábamos, escuché un fuerte pop y, de repente, John cayó al suelo. Estaba muerto. La policía llegó primero, pero la ambulancia tardaría horas en llegar porque vivíamos en una zona rural. Lo que pasó después se quedó grabado en mi mente para siempre. Los policías pasaron 1 hora y media abofeteando el cadáver de mi tío, gritándole que despertara, como si eso pudiera devolverle la vida. En medio del caos, nadie se dio cuenta de que yo estaba allí, mirando todo. Tenía 6 años y no entendía de todo lo que había pasado, pero sabía que algo estaba muy mal. Esa noche cambió mi vida para siempre. Aún hoy me pregunto cómo alguien puede lidiar con algo así sin romperse. ¿Cuáles fueron las mentiras más tontas que creíste cuando eras niño? Siempre me intrigó cómo lograban que las muertes en las películas de guerra se vieran tan reales. Cuando tenía 7 años, le pregunté a uno de mis hermanos mayores, y su respuesta me dejó impactado: contratan a prisioneros reales. Los sacan de la cárcel, les dan armas y les dicen que, si sobreviven a la filmación, serán libres por años. Esa explicación tuvo perfecto sentido para mí. Cada vez que veía una escena intensa, imaginaba a prisioneros luchando por su libertad frente a las cámaras. Pero todo cambió cuando, a los 10 años, lo conté en la escuela. Todos se rieron, y en ese momento comprendí que mi hermano solo había inventado una historia para engañarme. Aún así, no puedo negar que fue una mentira bastante convincente. Hoy todavía me río al recordarlo. ¿Qué cosa inquietante descubriste sobre alguien después de que murió? Perdí a uno de mis mejores amigos y nunca imaginé lo que descubriría después de su muerte. Él tenía VIH, pero lo mantenía en silencio porque odiaba la idea de ser visto como una carga. Nunca pidió ayuda cuando lo necesitó y terminó muriendo por complicaciones. Planeaba despedirse de sus amigos más cercanos, incluyéndome, pero falleció antes de que pudiéramos hablar. Fue su hermano quien me reveló lo que mi amigo nunca se atrevió a decir: había sido violado cuando era joven, y de ahí contrajo VIH. No quiso que nadie lo supiera porque no quería que lo definieran como una víctima. Esta verdad me rompió el corazón y me hizo entender su fortaleza, su resistencia, y cuánto dolor había cargado en silencio. Siempre fuerte, siempre positivo, pero luchando más de lo que nunca nos dejó ver. Terapeuta que ha llorado en una sesión, ¿por qué? Como terapeuta, siempre trato de mantener la compostura, pero hubo una sesión que me rompió. Mi paciente, un hombre de 95 años, lloró mientras me decía: ya no hay nadie en este planeta que me quiera. Había perdido a su esposo y a su hijo, y su trastorno de personalidad lo había alejado de todos los que alguna vez estuvieron cerca. En ese momento me di cuenta de algo devastador: todas las personas en su vida estaban allí porque se les pagaba. No tenía a nadie que lo amara de verdad. Tragué mis emociones durante la sesión, pero cuando salí, no pude evitar llorar. Unos meses después, falleció. Ese día entendí lo profundamente doloroso que puede ser la soledad, especialmente en los últimos años de vida.
La vida puede ser muy corta, pero la soledad puede durar una eternidad. ¿Cuál es la experiencia paranormal más espeluznante e inexplicable que has tenido? Cuando tenía 16 años, me desperté alrededor de las 6 de la mañana para prepararme para la escuela. Estaba medio dormido, apenas podía mantener los ojos abiertos. Fui al baño a ducharme, solo en casa, ya que nadie más se había despertado todavía. De repente, alguien intentó abrir la puerta del baño. Al principio pensé que era mi madre o mi hermano, así que le grité desde dentro, pero la manija comenzó a moverse de forma violenta. No solo eso, sino que alguien comenzó a golpear la puerta con mucha fuerza, como si quisiera entrar a la fuerza. Y luego, todo se detuvo. Salí de la ducha, pensaba que era una broma, pero cuando bajé, me di cuenta de que nadie más estaba despierto. Le pregunté a mi padre cuando bajó, y me dijo que no había sido él. Mi madre y mi hermano aún estaban dormidos, y nadie en mi familia habría hecho eso a las 6 de la mañana. ¿Quién estaba en mi baño esa mañana? ¿Cuál fue la forma más tonta que alguien murió de la que hayas oído hablar? Un hombre de mi vecindario tenía un problema con avispas en su patio. Pero en vez de llamar a un experto, decidió que la mejor solución era dinamita. Sí, como en las caricaturas. Su brillante plan, meter un petardo enorme en el nido, encenderlo y salir corriendo. Lo que no pensó fue que el nido estaba pegado a la pared de su cobertizo, justo al lado de un tanque de gasolina. Prendió la mecha, corrió, y ¡boom! La explosión fue tan fuerte que el tanque estalló, lanzando llamas y escombros por todas partes. El tipo no tuvo ninguna oportunidad. Los bomberos tardaron horas en apagar el fuego, y cuando revisaron los restos del lugar, encontraron lo que quedaba de él. Lo más irónico de todo, las avispas sobrevivieron. El nido estaba lo suficientemente alto como para no ser alcanzado por las llamas. ¿Cuál es tu momento? ¿Esta persona no tiene idea de cómo funciona el mundo real? Primer día en la universidad. Estoy nervioso porque vengo de una familia humilde y conseguí una beca. Todo era nuevo para mí, los edificios, la gente, el ambiente. Mientras el profesor hablaba, la chica a mi lado levantó la mano y preguntó con total seriedad, ¿a qué hora vienen los de limpieza a arreglar nuestras habitaciones? El aula entera se quedó en silencio. Algunos se rieron, otros no sabían si hablaba en serio. El profesor se quedó viéndola, sin saber cómo responder. Yo estaba tan estresado por no encajar, pensando que haría el ridículo primero, pero ella se adelantó por mí. No pude evitar sonreír. Ese día me di cuenta de que la universidad iba a ser toda una experiencia. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar?